Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar un nuevo episodio. Hoy estoy con dos diseñadores industriales. Ellos son Zen Litros, ¿cómo andan? De la ciudad de La Coruña, ¿cómo andan? Bien, bien, por aquí, entrando en primavera. Y nosotros en otoño. ¿Qué tal la primavera gallega? Es una maravilla salir del invierno, ¿no? Porque llevamos como 6 meses lloviendo casi continuamente, entonces necesitamos un poco de luz y buen tiempo, ¿no? Y bueno, en especial estos días la cosa está mejorando, sí, se está notando que está entrando Sí, la de hecho primavera. el clima este año es un poco atípico porque aquí por esta época suele estar lloviendo y en el resto de España pues soleado y ahora mismo pasa lo contrario, ¿no? Aquí está soleado y el resto Bien. ¿Dónde estudiaron? Ingeniería en diseño industriales, ¿no? Sí, estudiamos en Ferrol. Es una ingeniería técnica en diseño industrial. Justo a la hora de terminar la formación, ya montamos el estudio, ¿no? En un inicio éramos tres socios y ahora mismo somos los dos. Somos una cooperativa y llevamos casi 20 años. Diseño industrial está dentro de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería. Sí, sí. sí, sí. Acá está dentro de la Facultad de Arquitectura o de Diseño, siempre. Bueno, aquí es una ingeniería, pero es verdad que comparte mucho profesorado con arquitectura Sí. y con el resto de ingenierías. Sí. ¿Cómo se decidieron por diseño industrial? Bueno, nosotros veníamos ya de estudiar delineación de obras, de proyectos Edificios y obras. de proyectos de arquitectura. Yo en particular trabajé durante 2, 3 años, entonces era casi como una evolución bastante natural. Veníamos con un perfil técnico creativo y entonces era como, bueno, una evolución bastante natural, ¿no? Cursar una ingeniería en diseño, ¿no? Era un poco, sí, un poco lógico. Y siempre hay algo que me gusta preguntar a los diseñadores industriales, que es, ¿dónde inicia el diseño industrial y dónde termina? Buena Bueno, pregunta. pues eso es un debate complejo, ¿no? Que no tiene una respuesta muy clara, ¿no? Es decir, nosotros situamos el inicio del diseño industrial con la Bauhaus, ¿no? En esa época, ¿no? Que es un poco cuando la producción industrial realmente cobra importancia y es necesario crear un nuevo lenguaje, ¿no? Es un lenguaje vinculado a la máquina, ¿no? A la producción industrial. Es decir, hasta ese momento sí existía el diseño, no en ese contexto industrial y estaba ocupado normalmente por arquitectos, ¿no? O por otro tipo de perfiles profesionales, pero no con una formación específica, ¿no? Pero bueno, el diseño de producto, que no necesariamente industrial, sí que existe desde el principio de los tiempos, porque cualquier objeto que fuera ideado o pensado, pues era diseñado, ¿no? Por ende. Ahora, no había un perfil específico para esa labor. No, yo lo que yo me refería era, ¿en qué punto del trabajo, ¿no? Un trabajo de diseño industrial, ¿qué es? ¿Un tornillo? ¿Es un teléfono? ¿Es una lámpara? ¿Es una cama? Sí, todo eso. ¿Dónde? Por eso, Nosotros, de hecho, tocamos varios campos, pero siempre desde el mismo punto de vista, ¿no? a ver. Desde el punto de vista del diseño más objetual, más de producto. Entonces, si hablamos de un diseño de un espacio, nosotros lo construimos a partir de objetos, ¿no? Entonces, porque ahí es el campo en donde nos sentimos cómodos. Claro, igual ahí puede estar el límite, ¿no? En el tamaño de los objetos. Claro, es una cuestión de escala, ¿no? Pero, por ejemplo, el diseño y la arquitectura, cuando hablas de espacios efímeros o microarquitecturas, ahí es un poco la frontera, ¿no? Pero, bueno, depende un poco de la inquietud, de la especialización, pero sí, un poco ahí cuando entras en ese tipo de escalas que están a medias entre un objeto y un espacio, es un poco donde empiezan
a pelearse esas dos disciplinas, ¿no? Que no Sí. es pelearse, no, pero bueno, que cualquier, tanto arquitectura como diseño, podrían resolver ese tipo de escalas intermedias, ¿no? De hecho, hay muchos objetos que en la arquitectura podrían considerarse como diseños industriales, ¿no? Cuando la arquitectura entra en contacto con la persona, llamémosle pues un pomo o un grifo o cualquier objeto que pueda ser operable, pues podría considerarse como es un diseño Claro, industrial. de hecho, ese tipo de campos del diseño muchas veces están ocupados por arquitectos, ¿no? Es decir, es bastante habitual que muchos arquitectos diseñen ese tipo de elementos de interacción de la persona con la arquitectura, ¿no? Manillas y ese tipo de objetos, ¿no? ¿Y 100 litros qué significa? Que llueve mucho en Santiago. Es decir, esto es el norte de España, aquí el nivel de precipitaciones es muy alto. Ah, ¿es por eso? ¿100 Claro. litros? Claro, en un inicio el nombre era 100 litros metro cuadrado, ¿no? En gallego, ¿no? Y Sí. hacía referencia a la cantidad de lluvia que cae. Ah, mirá vos. Y cómo esa condición puede condicionar, valga la redundancia, la forma de idear, pensar, conceptualizar bueno, nuestro trabajo, ¿no? Claro, era una especie de casi de contrapunto al diseño mediterráneo, ¿no? Que está vinculado al sol, bueno, pues a otro tipo de climatología, ¿no? Entonces, nuestro razonamiento era si aquí lo que predomina es la lluvia, nuestra forma de ver el mundo y por tanto de diseñar va a ser diferente, ¿no? Somos un poco hijos de la borrasca del Atlántico, ¿no? Era un poco esa, bueno, esa particularidad que entendíamos que nos hacía diferentes, ¿no? ¿Y cuál es la gran diferencia de estar en un lugar con mucha lluvia, con no lluvia? Bueno, es que aquí empieza a llover en septiembre y no para hasta Marzo, abril. abril, por ahí. Entonces, bueno, hay que estar preparado para esto, ¿eh? No es, bueno, realmente no creo que eso también suponga una, digamos, una particularidad que nos haga muy No, diferentes. nosotros no lo percibimos porque convivimos con él desde que nacimos, entonces casi es algo innato en nuestra forma de ser, pero sí que la gente que nos ve desde fuera sí que percibe ese pozo, esa melancolía, ¿no? que hay Mm. detrás. A ver, se suele decir que, digamos que somos como más introvertidos, bueno, somos más reservados. Entonces, entendemos que eso también puede tener su reflejo en nuestra forma de trabajar, pero tampoco podemos decir esto es consecuencia de No, esa cualidad, y ¿no? Bien. tampoco pretende ser intencionado, vamos. Claro. ¿Existe un paraguas de 100 litros? ¿Han diseñado un paraguas? No, No. no, no. No, pero bueno, podría ser un merchandising bueno para el estudio, sí. Un No, paraguas y una capucha. Sí. No, pero sí pensamos en una maceta que era, pues eso, una capucha que se podía destapar para absorber la humedad nocturna, tapar cuando había exceso de agua. Y en cuanto a paraguas, sí lo utilizamos como un elemento en base para construir un stand. Mm. Entonces, bueno, Bien, ¿sabes qué? No me gusta usar paraguas. Es como, prefiero mojarme, caminar por abajo de los balcones, ¿no? Como contra la línea de la fachada. Y no, prefiero la capucha y mojarme. Claro. El problema del paraguas es que por lo menos yo siempre acabo perdiendo. Entonces, no es algo que interprete como algo, Sí. algo personal, sino que al final me acabo siempre perdiéndolo. Y los peores son los paraguas viste que apenas empieza la tormenta y aparece la gente vendiendo paraguas, ¿no? En la sí, sí, calle. sí. Y esos son los que te duran 2 días, ¿no? Entonces también es como que tenés la lucha de que estás comprando paraguas baratos. Es un poco antidiseño eso. Sí. Bueno, vamos a empezar con lo que han enviado. Vamos con la hora propia. ¿Cómo empezamos? ¿Quieres que vayamos nosotros comentando? Dale. Sí. Vale, este es un proyecto, es un encargo para diseñar unas piezas de mobiliario para resolver, digamos que, las necesidades propias de un ambiente, de una residencia de artistas, ¿no?
Entonces, digamos que el contenedor era un contenedor vacío y necesitábamos diseñar el mínimo número de piezas porque el espacio era bastante condensado, el mínimo número de piezas que para resolver pues, ese programa funcional, tanto doméstico como, bueno, pues puntualmente también de trabajo, ¿no? Así medio creativo también. Entonces tenemos 4 piezas. Tenemos una mesa con una pieza de iluminación bueno, resuelve tanto las necesidades eso, domésticas de poder comer como trabajar. Tenemos una pieza más vinculada a necesidades de cocina, de elaboración, de comida, incluso también medio de esa que está señalando, medio de, bueno, de aseo puntualmente, una pieza de descanso que resuelve necesidades de asiento y también es una cama, es una pieza que se transforma y una pieza más de almacenaje, ¿no? Que es esa estantería que está al fondo, que bueno, da soporte un poco a todas las necesidades de almacenaje pues, propias de un espacio de esas características, ¿no? También tenemos unos pequeños taburetes que bueno, son un poco flexibles y se van un poco adaptando a las circunstancias. Y un poco la intención era eso, ¿no? De condensar y de resolver de forma como de mínimos esas necesidades para estancias cortas de residencia de artistas de eso, 2, 3, 4, 5 días, ¿no? Sí, casi sería reducir cada una de las estancias a una pieza de mobiliario. Y a mayores, estas piezas tienen que poder recogerse para liberar el espacio bueno, cuando pasa a ser pues, una sala de exposiciones, ¿no? Entonces, por eso todas las piezas son plegables y desmontables. Se pueden desmontar todas y se almacenan en plano. Claro, dependiendo un poco del tipo de actividad, ¿no? que se lleva a cabo en cada momento, el espacio es necesario que sea como muy flexible, ¿no? Muy reconvertible, ¿no? Por eso tiene esa característica de poder plegarse y liberar el espacio en función bueno, pues de la propia actividad, ¿no? De la naturaleza de esa actividad. Ah, por eso están siempre estos caños que siempre están Sí, como cruzados para que se justo, queden en un mismo justo. solo plano, pues. Claro, eso siempre está basado en estructuras tubulares que se cruzan y se pueden desmontar, plegar en un tiempo bastante corto y de una forma rápida y sencilla, Sí, de ¿no? hecho las piezas de madera son casi todas planas, quitando los cajones de almacenaje bueno, se pueden pues eso, apilar y la parte metálica, que es la naranja, son estructuras en tijera que se pueden, pues eso, una vez que retiras la parte de madera se pliegan y se almacenan en vertical sin ocupar prácticamente espacio, vamos. Realmente casi es un sistema de mobiliario casi nómada, ¿no? Porque se puede montar y desmontar, se puede, digamos que, es decir, instalar ese espacio doméstico o desmontar y crear un espacio de trabajo, pues, de una forma muy, muy rápida, ¿no? También tiene, bueno, pues un poco la función de crear, digamos, que una personalidad, una identidad visual y de alguna forma formal para esa residencia de artistas, ¿no? Bien. Claro, ahora estamos viendo aquí en primer plano la pieza más vinculada a eso, a lo que podría ser una cocina, de una forma como muy condensada, ¿no? Muy de campaña casi, con unos cajones y unas superficies intercambiables que hay en la parte superior y la parte de abajo, un poco en función de la actividad, pues hay tablas de corte para cortar pan, para colocar platos, bueno, un poco en función de la necesidad, esa superficie se va configurando, ¿no? A medida de esa actividad. Después una barra un poco más elevada para, bueno, para servir o para incluso comer algo rápido mientras se trabaja, ¿no? ¿Lo pensaron en este sistema como de camping? Parece que todo se puede como enchufar también, ¿no? La electricidad eléctrica. Si cocino, voy a necesitar un anafe eléctrico, ¿no? Como está la lámpara enchufada a la pared, ¿no? ¿También lo pensaron desde ese lado del camping? Sí, a ver, de hecho, nosotros aquí casi internamente lo denominábamos como mobiliario de romería, ¿no? Como mobiliario como muy temporal, ¿no? Es decir, algo
que no necesita, que no es muy permanente, ¿no? Por así decirlo. Y de hecho el nombre es exenta, ¿no? Porque nunca hay muebles vinculados a ninguna pared, a ningún muro vertical, ¿no? Todo se mueve por el centro, no tiene, digamos, que un espacio fijo, todo es así un poco como itinerante, como nómada, ¿no? Sí, de hecho, nosotros hablamos mucho sobre qué es lo que determina el espacio, el diseño de espacios, si es la envolvente, si es el contenido, ¿no? Entonces, en este caso, claramente es el contenido quien define ese espacio. Bien. Claro, en el estudio es un debate bastante recurrente, ¿no? Es decir, ¿qué crea espacio, ¿no? ¿El contenedor o el contenido, ¿no? Realmente, ¿dónde está la esencia del espacio, ¿no? Nosotros siempre trabajamos creando espacios a partir del contenido, ¿no? De esos elementos de mobiliario, de esos elementos auxiliares que están vinculados a la actividad. Pero evidentemente hay arquitectos, o la mayor parte de los arquitectos crean espacio a través del contenedor, ¿no? Entonces es como un enfoque un poco alternativo, diferente, ¿no? Pero es habitual ese tipo de ejercicios, ¿no? Neutralizar el contenedor y trabajar solamente con los elementos que de alguna forma colonizan ese espacio, ¿no? Y por eso eligieron como una especie de, me imagino que como un museo, un centro cultural, ¿no? Un centro de exposición. Por eso decidieron mostrar estas imágenes como si fuese una escena de museo. Sí, por su neutralidad, ¿no? Lo que queríamos es que nada, digamos, que compitiese, ¿no? Con esos elementos, todo fuera como muy neutro, una caja blanca, porque así, de alguna forma, ellos eran el centro de atención, no había ningún tipo de De eso, distracción. Sí, justo. interferencia. Porque todos entendemos, ¿no? Viendo la imagen, que no es una vivienda, no estamos en una vivienda acá, estamos en una sala de exposición. Sí, Sí. sí, sí. Claro, es decir, es una mezcla un poco de ambientes, ¿no? Es decir, vives en una sala de exposiciones o trabajas en es una mezcla de conceptos, de espacios, ¿no? Pero sí que teníamos claro que el contenedor debía ser como muy neutro y no estar vinculado a un espacio habitual de vivienda, ¿no? Bien. Para un poco contextualizar también el trabajo de esa residencia, ¿no? De esos artistas. Y después cada personaje va a modificar o le va a dar la identidad al mobiliario que ustedes han hecho. Justo. Claro. La pieza de escritorio, que es, bueno, una sencilla, un tablero con un cajón, una pieza de iluminación que está en la parte superior y también hay una pequeña balda para almacenar un mínimo de libros ahí, ¿no? Todo es así como un poco condensado y todo cumple como muchas funciones para minimizar el espacio ocupado, ¿no? Y esto es lo que decía antes, ¿no? Lo del enchufe, ¿no? Porque ahí se ve el cable que está bien marcado, ¿no? Que va enchufado. Sí, es como eso, como en un camping, ¿no? Que tienes una toma de enchufe y todo funciona a partir de ahí, ¿no? Bueno, un poco también porque hay que ser pragmáticos en este tipo de soluciones, entonces no tiene sentido hacer un sobreesfuerzo integrando una pieza de iluminación cuando lo que hace es precisamente encarecer, cuando es mucho más fácil utilizar el propio sistema para apoyar una pieza ahí que te permite moverla también. Bien. ¿Y por qué el color? Porque ahí estamos, ahora la madera está en color neutro, ¿no? Color madera, y la estructura tubular tiene un color. ¿Por qué eligieron un color? Bueno, lo que intentamos fue contrastar, ¿no? Los elementos lineales, la estructura metálica, con los elementos más superficie, las telas, sobre todo las telas, ¿no? Por Ah, eso el la tela. contraste naranja-azul, ¿no? Era jugar un poco. Es que en general es un ejercicio como de contraste, ¿no? Donde todo, bueno, juega un poco a contrastar con otros elementos, ¿no? Que están presentes. Sí, de hecho los elementos móviles pues tienen un color más cálido, bueno, expresando esa movilidad, ese dinamismo y luego se cubren pues con tejidos, en este caso eran azules, el tejido de la cama, bueno, como un color más tranquilo y más sosegado, ¿no? Sí. Bueno, claro, el azul es el opuesto al naranja o el naranja es el opuesto al azul. Es bastante habitual en el estudio hacer ese tipo de ejercicios de contrastes, de unir cosas que a priori no tienen nada que ver o incluso se pueden repeler
e intentar generar un objeto a partir de elementos que eso. Pero tiene que ser una hibridación natural, no puede ser forzada, no puede, no pueden quedar, tiene que cumplir cada uno su función Sí. igualmente. Y aprovechemos a explicar los colores opuestos, así si alguien se tiene que vestir y se tiene que poner algo azul y se quiere poner un extra, una camisa azul, se puede poner un suéter naranja y va a quedar mucho mejor que si es colorado o si es amarillo. No, porque una vez decís, pero ¿por qué? Si es azul tiene que ir naranja, no verde, ¿no? El verde es con el rojo. Así que eso también estaría Es un poco esa bueno. lógica, sí, esa misma lógica. Pero bueno, es habitual que hagamos ese tipo, pero no solo con colores, también con materiales, un Sí. poco con la lógica constructiva también. Intentamos juntar polos opuestos para que, bueno, hay veces que nace personalidad de esas asociaciones, ¿no? Imposibles. Qué bonitos. Este es un poco, porque esta mesa era un poco cocina, pero también una superficie auxiliar de baño, ¿no? Entonces, esa pieza que se abate es un espejo, por ejemplo. Y esta es un poco la pieza que cierra todo el sistema, que es una estantería con elementos de almacenaje cerrados también para ocultar, bueno, ciertos elementos bueno, que dé un poco servicio, que sea auxiliar de todo el resto, ¿no? Sí, aquí para evitar que pesaran demasiado, bueno, los cajones están sin base, ¿no? La base es el propio estante. Entonces, cuando se desplaza y se almacena, bueno, pues eliminas esa base y eliminas peso para transportarlos, O vamos. sea, es un ejercicio de síntesis, ¿no? De síntesis de uso, pero también de síntesis constructiva, ¿no? Ah, y este cuando dormís. Ujú. Mm. Esta es Ok, la pieza ya. de descanso, por decirlo así. Y bueno, hay por ahí una secuencia en una de las diapositivas aquí, en donde se ve, pues eso, cómo se va transformando de cama a sofá, ¿no? De hecho, la pieza que se utiliza para sentarte o para dormir encima de ella es un futón japonés. Que es muy fino, pero se utiliza el mismo tanto para la versión sofá como para la versión cama. Entonces, bueno, también volvemos a lo mismo que utilizar el mismo o el mínimo número de materiales posibles y que puedan dar la mayor, que tengan la mayor capacidad de adaptación a las distintas situaciones, vamos. Lindo. Este es el elemento de asiento que sigue la misma lógica que el resto de piezas, ¿no? Se puede sacar la superficie de asiento, funciona por tensión y nos queda la tijera liberada. Es elemental, básico. Es casi como mobiliario de playa, ¿no? Esto. Sí. Una silla. ¿Por qué Isaac Díaz Pardo primero? Bueno, a ver, Isaac Díaz Pardo es un poco junto a Luis Evane el padre de Sargadelos, de una cerámica muy importante gallega. Su compromiso con la cultura es, bueno, por todos es conocido. Entonces nos fijamos en esta silla porque, bueno, en aquel momento, es desde el año 63. Plantearon una pieza de mobiliario con estas características de inmediatez constructiva y con este lenguaje de tablas unidas con tornillos vistos. Era un riesgo, bueno, bastante importante, ¿no? Entonces eran realmente, tanto a nivel de fabricación de piezas cerámicas como en estos elementos de mobiliario, era la vanguardia en ese momento, ¿no? Entonces es una pieza que siempre tuvimos muy presente, nos sirvió de referencia y bueno, sale con bastante frecuencia en debates, en el estudio y sirve un poco de guía, ¿no? En muchos proyectos de mobiliario, ¿no? Eso, del año 63, pero que guarda relación con cosas que pasaban en Europa con Gary Getbel y gente de ese tipo Enzo Mari. en los años 40 por ahí. Pero bueno, en Galicia todo pasó como un poco más tarde, pero para nosotros siempre fue una pieza que tuvo una especial importancia y simbolismo, ¿no? Y siempre sale, ¿no? En el estudio cuando hablamos de mobiliario.
y para nosotros es una referencia importante. Sí, por esa inmediatez y esa casi no elaboración, ¿no? De las piezas de madera, que son tablas planas con un corte concreto, pero luego no lleva ningún tipo de encaje, ni media maderas, ni encaje, bueno, eh, nada elaborado, vamos. Es simplemente pues Claro, no hay ningún atornillado. tipo de ornamento, ¿no? Es, digamos que hacer, ejecutar una pieza de mobiliario con lo mínimo casi indispensable, que son unas tablas de madera y unos tornillos y poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros valoramos mucho esa esencia, ¿no? Que ahí sí que está como muy, muy marcada, ¿no? Y la ausencia de ornamento, de opulencia, ¿no? Eso es básicamente de Sargadelos, mi interior. Este es el Ligi, sí, es, bueno, es un centro donde se pueden encontrar, lleva muchos años cerrado, pero donde se podían encontrar pues, estas piezas. Claro, estas piezas al final se fabricaron un montón de unidades, es decir, eran el mobiliario de uso habitual en las instalaciones de este grupo, ¿no? De hecho, en una de las diapositivas está el auditorio, un auditorio circular muy bonito y se ven las piezas esas bueno, la personalidad que tienen y que le dan al espacio, vamos. hay una versión con reposabrazos, entonces realmente es un lenguaje, ¿no? No creo simplemente una silla, ¿no? Creo un lenguaje constructivo, ¿no? Que resolvía, además de estas sillas, bueno, estaba presente en más objetos de la empresa y era esa intención de resolver problemas con lo mínimo, ¿no? Sin ningún tipo de, bueno, De prejuicio, sí, asociado incluso a la madera, es una madera de pino que, bueno, aquí los carpinteros trataban como una madera pobre, ¿no? Entonces, él en ese sentido, pues la liberó de los prejuicios que podría tener, vamos. claro, y hay que pensar que ahora se ven muchos ejercicios de este tipo, pero en el año 63, aquí en Galicia, el mobiliario que se ejecutaba era, bueno, pues con una riqueza formal y una intención de significar que no tenía nada que ver con esto. Entonces, tenía mucho mérito hacer este ejercicio en el año 63. Sí, ese espacio. ¿Y los espacios que son de él también o son o esta Sí, sí, creación? Ah, también. Sí, sí, son de Salgadelos. sí, son. Este es el auditorio del IGI y es eso, un auditorio circular y bueno, mira la potencia visual que tiene el propio espacio y el mobiliario que tiene una gran importancia en él. Claro, es Porque decir, la biblioteca también está muy buena. Sí, sí. claro, es decir, todos estos espacios están ejecutados desde ese punto de vista de elementos humildes, sin mayor pretensión, pero evidentemente en la aplicación del color y la ejecución, en las proporciones, están muy bien ejecutados, ¿no? Sí, porque de hecho Sargadelos, el color que lo caracteriza quizás sea el azul cobalto, ¿no? Por eso está tan presente en todas las Ah, piezas. y también en el techo, acá, en la cubierta. Sí, pero después a nivel de uso de materiales era todo como muy humilde, es decir, eran redondos, macizos, metálicos, perfiles en L, eran, digamos que elementos muy convencionales, ¿no? No tenían ninguna intención de significar ni de marcar diferencias. Lo que Pero pasa que, hasta bueno, el apoyabrazo que decías. sí, sí, esta es la versión con reposabrazos, sí. Y bueno, siempre tuvimos también la intención de en algún momento revisitar esta pieza, rediseñarla, hacer un restyling, pero bueno, por ahora no se dio las circunstancias, ¿no? Digamos que es un lenguaje con el que nos sentimos muy cómodos, ¿no? De hacer, de diseñar, de proponer piezas desde los objetos, desde los materiales más humildes y constructivamente también buscándose esa apariencia de lo sencillo, de lo inmediato. Ahora vamos a una maqueta. Una silla Ujú. también. Sí, es una silla que diseñamos en madera maciza hace ya algunos años para una exposición en la Ciudad de la Cultura, aquí en Santiago. Eh, Siempre teníamos, digamos que pensábamos que diseñar en madera maciza una silla con reposabrazos
se iba a traducir en una pieza pesada por el espesor del material y la dificultad sobre todo de ejecutar las uniones. Y entonces el reto era hacer una silla en madera maciza, pero muy, muy liviana, ¿no? Entonces es un poco bueno, el sentido de esta pieza, ¿no? Y para eso lo que hicimos fue un poco separar todos los planos y que todos, digamos que orientar la madera en cada punto para que trabajase de la mejor forma posible, ¿no? Y vamos, todo está montado casi con un perfil en L para que nos proporcionara esa resistencia en esos dos planos, pero sin cargarnos de peso, ¿no? Eliminando toda esa parte central del material que tampoco nos estaba aportando a nivel de resistencia demasiado y ir eliminando toda esa masa de material hasta quedarnos con algo como muy, muy sintético, ¿no? Sí, otro de los condicionantes era de que pudiera fabricarse en cualquier taller de modo artesanal, sin procesos súper sofisticados. De hecho, la sección de esta pieza es constante, con lo cual son tablas, por decirlo así, que se van trabajando las uniones a modo, bueno, un trabajo más artesanal y a partir de esas uniones vamos a reforzar los nudos estos, por eso se colocan en L, para lo que comentaba Ricardo, ¿no? Que trabaje en el sentido de la fibra, en el sentido de las cargas que se pueden generar en la pieza. Y Y después, después, ¿es que son como con encaje, con engranaje, estos machimbrados? Sí, sí, sí. bueno, porque ese es un poco el reto de trabajar con madera, ¿no? De ejecutar esas uniones de forma resistente, pero sin usar grandes espesores de madera, ¿no? Por eso hacemos ese tipo de encajes, para que la unión sea más fuerte. Porque aumentas mucho la superficie de contacto, con lo cual a la hora de encolarlas no encolas un plano solo, sino que son múltiples planos. Claro. Sí, normalmente digamos que el punto más crítico de estas piezas está en esas uniones, Sí, ¿no? luego se ven es la maqueta, pero luego se ve el prototipo, la pieza en sí, en las siguientes diapositivas, y se ven todo ese tipo de encajes que van haciendo ahí. Y bueno, la idea es un poco esa, que esta pieza al final quería ser ligera y acabó siendo muy ligera, porque esta pieza no llega a los 2 kilos de peso. Claro, también ayudó que usamos madera De de cedro. cedro, sí, cedro. Entonces es una madera muy ligera y vamos, el resultado es sorprendente porque es como kilo y medio de silla, es una silla de madera maciza pero que está sobre el kilo y medio. Llama la atención, cuando la coges y notas que realmente es muy, muy ligera. De hecho, la gente cuando la coge la levanta muy Qué rápido. rápidamente. Sí. Sí. Y esta superficie, ¿esto qué material es? Eso es un Sí, contrachapado. un contrachapado de 6 milímetros es súper básico porque nos permite curvarlo y luego, bueno, acolcharlo con un mínimo de espuma y textil. Claro, eso con un molde, encolando capas de contrachapado fino, hacemos un contrachapado de 1 centímetro aproximadamente y después tienes un pequeño acolchado y ese tapizado, ¿no? Sobre todo para diferenciar lo que es estructura de lo que son superficies, ¿no? Pero el resultado es, incluso nosotros quedamos muy sorprendidos, ¿no? Porque es súper, súper ligera, ¿no? De hecho, el nombre es Minia. Bueno, Minia es un nombre de mujer aquí, pero bueno, por hacer, digamos que aproximarse a mínima, por decirlo así, el nombre, son fotos del taller de carpintería. Así que estoy encolada, no Sí, Sí, con sí. encaje. claro, este tipo de piezas requieren también bueno, de profesionales que sepan realizar este tipo de labores que, bueno, ya no es fácil encontrar profesionales con este nivel de fabricación, Mm. por lo menos aquí, no sé, en Argentina. A la vez es como artesanal, pero como un artesanal como muy tecnificado, ¿no? Es como ambivalente, ¿no? Porque es artesanal, pero con una expertise muy grande.
Sí, porque bueno, solamente, es decir, la interpretación de los planos requiere de visión espacial y requiere de saber interpretar planos a veces complejos, ¿no? No, y también Entonces, armado, no, no todos saben cómo ser tan prolijos ¿no? Son como trabajos también que requieren como mucha intelectualidad para que lo hace. Sí, porque son encajes tridimensionales, porque muchas veces aquí, aunque parece sencillo, no son simplemente piezas colocadas a 90 grados de forma ortogonal, no, sino que varía el ángulo muchas veces en dos direcciones, no solo en el encuentro, sino que esa pieza puede pivotar también y bueno, al final tienes que solucionar la silla dándole caída a las patas y esos encajes tienen que absorber esas caídas que se dan para, bueno, que sea una pieza estable, ¿no? No puedes tener unas patas perfectamente perpendiculares porque los esfuerzos los va a sufrir mucho. Una silla es una pieza de mobiliario súper compleja por todos los esfuerzos a los que está sometida, ¿no? Esfuerzos dinámicos, vamos. y sobre todo también hay necesidad de usar ángulos que no son estrictamente 90 grados por una cuestión ergonómica, porque es decir, si solamente dibujáramos ángulos a escuadro a 90, bueno, sería más fácil de fabricar, pero no sería cómoda, ¿no? Entonces, es necesario, bueno, pues ajustar ángulos y Sí. dimensiones al cuerpo, ¿no? Cumplir un mínimo de ergonomía, bueno, esa posición casi un poco recostada para evitar que te escurras cuando te sientas porque haces fuerza sobre el asiento, etcétera, que recoja bien la zona lumbar. Bueno, hay un mínimo que hay que cubrir, vamos. En realidad, el diseñar una silla es un reto quizá el más complejo, ¿no? de diseño de mobiliario, porque a nivel estructural tiene su complejidad, a nivel ergonómico también, entonces resolverla que sea cómoda, que sea resistente, que dure, que el lenguaje sea temporal, es un ejercicio complejo. Sí, además es una pieza de mobiliario el contacto es muy cercano, ¿no? Con el usuario. Dibujo. Bueno, es decir, la intención de este dibujo es un poco contar a través del dibujo y después de otras imágenes, contar una pieza eh, que rematamos, bueno, bastante reciente. Es una pieza de iluminación y es una lámpara que está fabricada en granito, en piedra, ¿no? Entonces, es también un reto en ese material ejecutar, digamos que algo hueco, ¿no? Donde hay que instalar una serie de componentes y también hacerla lo suficientemente ligera para que funcione como lámpara, ¿no? Algo colgado, fabricado en granito, siempre es un desafío, ¿no? Entonces es un poco la razón de ser de esta pieza, ¿no? En principio parece que el material hace imposible esa aplicación y al final, bueno, acabamos resolviéndolo, ¿no? Y es una pieza que parte de una geometría cilíndrica que vamos sacando como rebanadas, un poco con el fin de aligerar esa. Y Claro. un poco lo que pasaba en la silla también, eliminar toda esa materia que no está trabajando en la lámpara, ¿no? Y bueno, quitando la electrónica que lleva dentro, después quedarnos con lo mínimo de la envolvente y bueno, tenemos que la piedra también es un material que trabaja, tiene bastante inercia térmica, con lo cual ayudaba también a disipar el calor que se genera, la fuente de iluminación, vamos. Y también es para una empresa gallega que trabaja bastante de forma artesanal. Entonces está producida bueno, de forma artesanal, por un artesano que bueno, desarrolló una serie de útiles y de plantillas que hacen posible, pues eso, repetir de forma seriada esas piezas, Sí, ¿no? y también es importante la procedencia del material, que es material proveniente de descartes de una cantera, ¿no? Entonces se está reutilizando un material que a priori pues, no tenía ningún tipo de valor, vamos. Claro, hay tres tamaños, hay un diámetro mayor y van
la que va decreciendo en diámetro va aumentando en altura, ¿no? Para hacer combinaciones de ese tipo, ¿no? Y después un poco la geometría de planos y de planos curvos y de planos hace, bueno, pues un efecto, ¿no? De cómo rebota la luz Sí, de luces y sombras. y va... Ahí está esta contradicción de, uno tiene el imaginario de granito, ¿no? Qué pesado que es el granito, y está colgado por un cable, ¿no? Por un cable eléctrico. Sí, es el propio cable de alimentación de la lámpara el que sostiene la pieza, Te ¿no? digo que ahí está como el humor o la contradicción, ¿no? Como algo tan pesado puede estar colgado por un cable, ¿no? El cable es este, que es el cable, es un cable eléctrico, pero muy fino, creo que son 5 milímetros que tiene de espesor, con lo cual, bueno, no tiene ningún cable de acero por interior, es así, tal cual. Claro, es un poco la razón de ser, ¿no? La negación de la lógica, ¿no? Por lógica no parece que tenga mucho sentido hacer una lámpara, algo que está colgado en un material tan pesado, ¿no? Sí. Bien, de ese imposible, de ese reto es donde nace, bueno, donde nace la razón de ser, ¿no? De la pieza, ¿no? E incluso en la fotografía, ¿no? En la fotografía te genera eso, ese pensamiento, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo tan pesado esté colgando? Sí, incluso la forma, ¿no? La forma de que expresa de que el granito es algo tan duro, tan resistente, ¿no? Y casi tiene un lenguaje casi de aplastamiento, ¿no? Que parece que se aplasta con el dedo, ¿no? Esta es, digamos que, la misma pieza en otro tipo de granito, que también es autóctono de esta zona. Es un granito negro bastante homogéneo. ¿Y la gente cómo la toma? ¿Tiene miedo de colgarla? A ver si se me va a caer. Sorprende bastante, ¿no? Es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Sorprende que, bueno, que esté realizada en piedra, porque parece que, es decir, ¿Y cuánto pesa? No, no mucho, es decir, igual está entre medio kilo y un kilo, porque está bastante, las paredes son bastante finas, aunque parece que es un volumen pesado, está bastante hueca. Pesca como la silla. Sí, por ahí. Pero más compacto. ¿Qué Sí. tamaño tiene? Es como una lata de refresco. Esta que es el diámetro más pequeño es casi una lata de refresco. Las otras van creciendo en diámetro, pero bueno, igual la más ancha tiene como 12 centímetros de diámetro. Bien. Que ahí se ve bien la... El perfil, sí. Así que claro, la lámpara está acá en realidad. Sí, Sí, sí. sí. Eso está vaciado por ahí y lleva toda ¿Qué es? ¿Una halógena? ¿Qué No, es? Es un módulo LED. Ah, Claro, es algo muy, muy fino, es una placa, claro. Sí, de entrada teníamos bastantes dudas, tanto de los costes, porque al final, digamos que el mecanizado, trabajar el granito no es fácil, no es barato, porque es algo que lleva tiempo. Y sobre todo eso, a nivel técnico se iba a ser viable, ¿no? Perforar para pasar el cable en una pared tan fina. Bueno, era un reto eso, tanto técnico como de contención de costes, ¿no? Porque se podía disparar todo. Ujú. Pero al final, bueno, fuimos yo creo que ahí. también el hecho de que es parte que ya no se usa de la cantera, ahí creo, me imagino que se redujo mucho el costo. Sí, el material realmente supone un coste muy bajo en la Que no, pieza, ¿no? porque no le sirve para otra cosa ya. No. Claro, pero a nivel de mano de obra sí que teníamos miedo de que se disparara, ¿no? Un objeto. Bueno, este es también un proyecto de comunicación que es un... Es un objeto no objeto. Sí, es también otra contradicción. Es que los gallegos jugamos mucho a... No sabemos si suben o si bajan, ¿no? Jugamos mucho a estar así a medias en un montón de cosas, ¿no? Entonces, este es un encargo del Colegio de Arquitectos de la Delegación de Santiago. Nos encargaron una campaña para aproximar el colectivo a la gente, ¿no? Entendían que había ahí una pequeña fractura, entonces querían un poco, bueno, pues aproximarse a la gente y nos encargaron una campaña de comunicación. Bien. De Entonces, Santiago, ¿no? Santiago de Compostela. sí, sí, ¿Esta es Santiago, la sí. iglesia, esta es la catedral? La catedral, sí, justo.
Entonces, digamos que esa ilustración gráfica entendíamos que debía de compartir, debía ser un lenguaje por una parte doméstica o muy próxima para que la gente lo entendiera, lo interpretara como próximo, pero también debía de conjugar como cierto lenguaje técnico, ¿no? Para que de alguna forma representara la profesión de arquitecto, ¿no? Entonces, en ese juego también de contrastes, decidimos realizar un tapete de ganchillo, ¿no? Que reproduce el plano de Santiago, pero con ese lenguaje de tejido a mano, eso, tejido a mano, con esa técnica tan doméstica, ¿no? Tan de andar por casa, ¿no? Y un poco a partir de esa idea de conjugar esos dos lenguajes nace esta pieza, este objeto. Sí, aquí ya se ve. Claro, esa línea que estaba en planta Es esta. definida era la Justo. zona, la ciudad antigua de Sí, Santiago, ¿no? sí. Ese es el casco histórico de Santiago, que le llaman la Almendra, y ahí está. Es decir, ese era, digamos que el perfil de la muralla medieval que rodeaba, digamos que la ciudad antigua, ¿no? Y a partir de ese trazado urbano medieval, pues definimos bueno, esas parcelas, esas manzanas que van, bueno, completando esa parte, ¿no? La idea era representarlo también con una técnica tradicional de aquí, que es el encaje de bolillos, ¿no? Y bueno, que todo fuera muy próximo para la gente. Ujú. Y sobre todo que representara, digamos que esa aproximación, ¿no? De lo más, por una parte, del colectivo de arquitectos y por otra de la gente. La unión de dos elementos, de dos lenguajes. En principio parece que como están muy distantes, lo técnico y lo más doméstico, y una vez más queríamos juntar elementos que no tienen mucha relación, ¿no? Después, a partir de esa ilustración, se iba aplicando en diferentes elementos. Había, digamos que un embalaje para una chocolatina, porque la campaña tenía un eslogan asociado que era pasa, este a tu casa, esta es tu casa, esto es tu hogar, ¿no? Invitaba a pasar a la gente adentro del colegio de arquitectos, un poco como gesto de hospitalidad, ¿no? Como gesto de recibimiento, de recibir bueno, a alguien dentro de tu casa y ofrecerle un café, una chocolatina. Era el ritual el ritual del buen anfitrión. Bien. Entonces, estas son unas postales que se imprimieron también. Claro, esta era, digamos que la imagen después iba dando de sí elementos de esa campaña de comunicación. ¿Y el hecho en hilo, en tejido, existió? No. No, no lo llegamos a hacer. Por eso es un objeto no objeto. Eso es Así que quedó en la imagen nada más. Es siglo XXI. es una imagen digital y bueno, todo el mundo nos pregunta lo mismo, si existe de verdad, si es factible. Claro. Claro, pues Ponemos si esto hubiese sucedido en la década del 50, seguramente iríamos al colegio de arquitectos y nos darían realmente el tapete. Tipo, Nunca nos propusimos realizarlo, pero suponemos que debe de ser reproducible, debe de ser, sí. Desde nuestra ignorancia en el mundo textil. Claro. Y este es el objeto que comentaba. Es un embalaje para una chocolatina y luego se eliminan las partes sobrantes que envuelven a la chocolatina y te quedas con la tarjeta de visita, vamos. bien. Y muchas gracias. Y está aquí un poco nuestro... Así que bueno, hemos visto desde todo tipo de escalas de trabajo, hasta el no Sí, objeto, hasta lo digital. es un poco digamos que nuestra cualidad, ¿no? Que somos como muy flexibles. Siempre decimos que eh, hacemos como diseño muy transversal, ¿no? Desde cosas muy pequeñas a algo como muy ya cerca de lo arquitectónico y también a nivel de soportes, también soportes gráficos, objetos, bueno, nos movemos un poco
en diferentes terrenos, ¿no? Sí, porque la forma de pensarlo, esto todo viene siendo la misma, ¿no? Lo que varían Claro, la es el metodología es, material, los claro. procesos, la aplicación, las necesidades, etcétera, pero al final la forma de darle solución viene siendo común a todas. Porque el último, el objeto, no objeto, lo último que hemos visto, está más relacionado a como a la creación de una marca, Sí. Ujú. podemos llamarlo, como es han hecho una marca, como un Pero logotipo. incluso cuando trabajamos en elementos gráficos, siempre los conceptualizamos como si fueran elementos físicos, ¿no? De hecho, pensamos en un tapete, no pensamos en una ilustración, no, pensamos en un elemento físico que después reproducimos a nivel gráfico. Pero incluso para ilustrar alguna portada de libro, construimos cosas que fotografiamos, pero digamos que siempre pensamos en clave objeto, ¿no? De hecho, las dos imágenes que has utilizado para esta charla, ¿no? Pues reflejan muy bien eso de lo que estamos hablando, ¿no? Representar de forma gráfica o plana o, bueno, en un formato digital en este caso, pero mediante objetos físicos, ¿no? Primero nace el objeto, después La nace la aplicación. imagen, sí, o la ilustración de ese objeto, pero todo nace en tres dimensiones y después, en algunos casos, acaba siendo una imagen, ¿no? Bien. Bueno, ya terminamos. ¿Y hoy en qué están trabajando? ¿Qué están trabajando? ¿Qué han hecho hoy en el trabajo? Pues estamos con elementos gráficos, estamos con unos trofeos para el Colegio de Arquitectos, para los premios. ¿Feos? ¿De premio? Sí, Son este próximo sábado, sí. son los premios COAC del 2025 del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Y bueno, estamos a 5 días vista. Estamos haciendo trofeos y elementos escenográficos para, Sí. sí, para el espacio donde se va a celebrar, ¿no? ¿Y Entonces, cómo es el trofeo? ¿Qué me puede adelantar el trofeo? que es cerámico, eso podemos adelantaros, sí, es un trofeo cerámico, pero no podemos dar más detalles. Mira qué bueno. Eh, Así que tengo varios premiados entrevistados y ahora tengo que iniciar el trofeo del premio del FUA. Sí, justo, Se sí. acaba de cerrar el círculo. Claro, ¿qué más? ¿Y la escenografía que consistía en la pantalla? ¿Qué armaron? Y hay una pantalla y después estamos haciendo como elementos también para el fondo de escenario, un fotocall, el atril donde van a hablar los premiados, un pequeño estante para contener los premios. Sí, de hecho aquí SER somos dos estudios, uno que se ocupa más de la parte gráfica y de proyección y demás, y nosotros de la parte más objetual dentro de la escenografía. Entonces, bueno, llegamos a lo físico, pues digamos ese universo que nace en torno al trofeo. Y cuando reciben la propuesta, hola, queremos hacer la escenografía, en el momento, cómo lo van pensando? No, pero ¿por qué nosotros? Porque no debe ser ¿cómo reciben esos llamados? ¿Cómo lo van transitando interiormente? Nosotros tenemos una diversidad de encargos muy extraña, es decir, hacemos Por eso, claro, hay veces que nosotros mismos proponemos realizar o estirar, digamos, que nos encarguen el Sí, sí. trofeo, pero digamos, creo que creemos que tiene potencial para generar un espacio o un lenguaje formal para ir generando como pequeñas piezas de mobiliario y vamos nosotros un poco empujando el proyecto Sí. para que tenga ese recorrido, ¿no? De hecho, es habitual que vengan con una idea preconcebida, pero luego al entrar al meollo, al empezar a trabajar, te das cuenta de que, bueno, muchas veces no es lo que más necesitan en ese momento. Entonces, bueno, ahí aportas tu trabajo, ¿no? Sí. Normalmente los proyectos acaban en un punto que para nada era previsible al empezar a trabajar en ellos, ¿no? Sobre todo eso, porque la gente viene con ideas ya eso, preconcebidas que para nada es un poco lo que necesitan, ¿no? Y parte del trabajo es desmontar esa, pues esas, sí, esas ideas y volver a montar otra cosa, ¿no?
Porque cuando hablan de una silla, hablan de ergonometría, ¿no? Que significa cómo el cuerpo humano se adapta a la silla, ¿no? Y en, y en el caso del premio, el momento más importante del premio es cuando lo tenés agarrado de la mano para Sí, levantarlo. sí, Eh, justo. ¿Están pensando en cómo agarrar el premio y mostrarlo tipo en la selfie? ¿Lo pensaron eso ustedes? Sí, porque se basa en un elemento que está muy bien estudiado en términos de peso y de dimensión para ser manipulado con la mano. Sí, cuando se vea se entiende Y que... bueno, si piensas esta reflexión y lo Por juntas supuesto, con... la imagen de trofeo, el trofeo solamente existe para hacer así con la mano. Tipo, Sí, ¿verdad? de hecho Después queda apoyado de vida. ese tipo de objetos son conocidos como mampuestos, ¿no? Entonces, claro, ahí ya esa palabra recoge un poco todo Claro. lo que pasa detrás. Sí, sí, si piensas eso, es un elemento con un tamaño para ser cogido con la mano y es cerámico, ya casi, ya casi. Claro, que no se me caiga en la presentación. Y después eso, que pueda estar en una estantería un Sí. poco para, bueno, para lucir. Bueno, cuando estén en Galicia, voy a tener un trofeo cuando esté en Galicia ya. Claro, Pues serás bienvenido. estás invitado, claro. A buscar un trofeo. Así, Reservamos uno, pero tienes que venir a buscarlo, claro. sí, lo voy a buscar y hacemos todo el show. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto. Muy bien. Gracias a ti. De Chao, nada, chau, chao. chau.